Muy buenos días a todos, Dios me los siga bendiciendo en esta hermosa mañana. Les invito a todos a que por favor abramos nuestras Biblias en el Salmo 107. Salmo 107, vamos a leer los versículos del 19 hasta el 21. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que está ahí conectado, que nos están viendo, los que están acá. Gracias a Dios por su presencia y por la fidelidad de ustedes. Así que los invito a que leamos la palabra del Señor. Dice así la palabra, Salmo 107, del 19 al 21. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Amén y amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por la palabra que nos traes en esta hermosa mañana. Gracias, mi precioso Espíritu Santo, por seguirnos guiando, dirigiendo, llenando de tu presencia, de tu sabiduría para entender correctamente lo que nos quieres hablar y por usarme, Espíritu Santo, para que la palabra sea de Dios y no de hombre. Así que callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo en Cristo Jesús, Señor nuestro, y gracias, mi Señor. Amén y amén. Bueno, el título que me va para esta palabra es Palabra de Sanidad. Palabra de sanidad. Todos nosotros sabemos, o los que me están viendo, los que están acá, ¿cuántos sabemos que la palabra de Dios tiene poder? Que todo fue hecho por medio de la palabra. Todo lo que vemos y lo que no vemos fue hecho por el poder de la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios tiene gran poder. Y esa palabra está aquí en la Biblia. Y cada vez que la leemos, que la escuchamos, estamos escuchando la palabra de Dios. Se está manifestando la palabra de Dios en nuestras vidas. Qué bonito es ver eso, ¿no es cierto? Entender qué poder tan grande tiene la palabra de Dios. Amén. Es en este Salmo 107, si no, se los dejo de tarea para que lo lean todo, habla de cómo el pueblo de Israel hacía maldades, desobedecía a Dios, especialmente con la idolatría y con muchas otras cosas. Desobedecía a Dios, se rebelaban contra Él y entonces les venían muchas aflicciones, muchos males. Y en su angustia, cuando ya se veían que no podían más, en su angustia buscaban a Dios y le clamaban a Él. Y Él los libraba de sus aflicciones. Impresionante la misericordia de Dios para con todos nosotros. Que cuando un hijo de Dios clama a Él, Dios le va a responder con palabra. Dice aquí, pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. ¿Cómo hacemos para que Dios envíe su palabra? ¿Cómo hacemos para que Dios suelte una palabra para cada uno de nosotros? Debemos clamar a Dios. El clamor es un ruego, es una súplica a Dios por alguna situación adversa, difícil en la que nos podemos encontrar, ¿cierto? Puede ser de salud, puede ser de finanzas. Una de las cosas que más aflige al ser humano son las finanzas en ruina o en escasez, ¿cierto? Y la salud. Es más, hasta las finanzas que están en ruina pueden afectar también la salud. Una persona endeudada puede terminar muy enferma, deprimida, mal, ¿cierto? Necesita una palabra de Dios. Necesita la palabra poderosa de Dios que sirve para sanar y librarnos de toda ruina. Por eso, hoy Dios me dijo, quiero soltar palabra para todos los que me están viendo, para todos los que están acá,
quiero soltar palabra de sanidad y también de liberación de ruina, de deudas. Sí, de esa esclavitud a las deudas, de esa aflicción financiera, que las personas como que apenas dicen que están medio sobreviviendo y que no saben cómo hacer. Y Dios dice, yo quiero soltar una palabra hoy para todos aquellos que me creen, especialmente aquellos que han estado clamando al Señor en su angustia. Que no han estado clamándole a los demás, al hombre, porque esa es la costumbre, que se van a buscarles a donde no deben, a clamarle a la persona que supuestamente le puede ayudar, especialmente en las finanzas. Y en vez de alzar sus ojos a Dios y clamar es a Dios. Yo te clamo a ti, yo te suplico a ti, porque tú eres amplio en misericordia y porque tú eres el único que me puede salvar. Porque entiendo que la ayuda del hombre es vana. Porque entiendo que tú eres el dueño de todo. Y porque tú puedes soltar una palabra que tiene poder para mi vida. Y que me puede librar de toda enfermedad y de toda ruina. Amén. Así que es lo que está o quiere hacer hoy Dios. Vemos algunos ejemplos en el libro de Mateo, capítulo 8, del 5 al 13. Dice así la palabra del Señor. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. A veces las personas pues están como mentalizadas de su sanidad o de su liberación financiera, es de que vaya el pastor hasta la casa, venga pastor, y con aceite, quiero que me unja para que yo sea sano. Pero ¿cuántos saben que solamente es o solo es necesario soltar la palabra? A veces no es necesario ni siquiera ir hasta allá. Solo es soltar la palabra de Dios. Solo es hablar la palabra de Dios. Dirigida por Dios, por el Espíritu Santo, ¿no? No en emociones, sino por el Espíritu Santo de Dios. Y este centurión entendió eso. Solo di la palabra y mi siervo sanará. No soy digno para que entres en mi casa, Señor. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo soy hombre de autoridad y le digo a mi criado, ven y viene, y va y él va. Conforme a la palabra que yo le hablo, él hace. Así que yo creo que tú eres así, que tu palabra tiene poder y autoridad. Y si tú dices, se cumplirá. ¿Cuántos creemos que cuando Dios dice algo, se cumple? Que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, se hace. La palabra de Dios, cuando Dios la habla, cuando Dios me da una palabra, se verá el milagro. Debemos es esperar que Dios nos dé la palabra. Hoy es un día en que Dios te está dando palabra. Hoy Dios te está diciendo, yo te estoy soltando palabra de sanidad. Por eso en el Salmo 107 que dijo, y les envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová. ¿Cuántos alabamos a Dios
por su misericordia. Porque aunque a veces nuestros hechos no merecen que nos sane o que nos libre de la ruina, por haber clamado a Él y por haberme apoyado en Dios y por haberle pedido perdón de mis malas acciones de corazón, Dios sencillamente envía la palabra, me sana y me libra. Pero que no nos va a pasar como el pueblo de Israel aquí en el Salmo 107, que apenas Dios los libraba, los sanaba, ellos otra vez volvían a pecar y a hacer lo malo. Y otra vez cuando estaban mal, otra vez clamaban a Dios y Dios otra vez los libraba. Y una vez, otra vez libres, otra vez sanos, bien, volvían y hacían lo malo. Y cuando estaban otra vez mal, volvían y clamaban a Dios. Eso es como se había vuelto como un círculo vicioso. Yo sé que Dios, ya sé que puede hacer lo malo y después yo le clamo a Él. Pero Dios te dice, no vayas a hacer eso. Está ahí como ejemplo para que tú no hagas como ellos hicieron. No para juzgar ni criticar, sino para no hacer conforme ellos hicieron. Cuando hoy Dios te libre, no sigas haciendo lo malo. Cuando hoy Dios haga un milagro en ti, cuando enviamos la palabra de Dios al final, o es más, ya al estar escuchando tú la palabra, debes estar ya recibiendo el milagro o los milagros de sanidad y liberación financiera. Amén. Cuando eso suceda, alaba la misericordia de Dios. Amén. Y entra en obediencia para que no te venga algo peor, ¿cierto? Dios hoy escucha tu clamor. Hoy Dios te está diciendo a todos los que me están viendo ahí, he escuchado tu clamor. Y hoy es un día de respuesta a tu clamor o a tus clamores. No a aquellos que reclaman, sino a los que claman. No a aquellos que le exigen a Dios y lo mandan. No, a aquellos que ruegan, suplican, claman a Dios su favor, su misericordia. Amén. No a los que exigen. ¿Pero qué? Pero si tu Biblia dice así la palabra de Dios, dice, entonces yo no entiendo por qué estoy viviendo. Esa no es manera. La manera de clamar es suplicando, casi pidiendo auxilio, socorro. Ayúdame, Señor. No hay nada ni nadie que me pueda librar de esto. Es más, cuando una persona, aquí el pueblo de Israel, llegaron a hacer eso es porque buscaron primero por todos lados y nada. Hasta que su angustia se dieron cuenta, ¿verdad? Que Dios existe, ¿no? Y van y lo buscan, de último. ¿Y cuántos saben que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Debemos primero buscar es a Dios, no de último. Ya la última alternativa es Dios, no. Diga, mi primera alternativa siempre será Dios. A Él clamaré y Él me librará de todas mis angustias porque conozco quién es Dios. Lo conozco porque Él es misericordioso. Lo conozco porque Él es justo. Lo conozco porque cuando Él ve que yo estoy clamando genuinamente de corazón y con fe, sé que voy a tener una respuesta de Él. Sé que Él va a enviar su palabra, me va a sanar y me va a librar de toda ruina. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer. Así como hizo ese centurión, solo di la palabra y mi criado sanará. Si ni siquiera él estaba enfermo, era su criado. Amén. Nosotros podemos hacer eso por otras personas. Señor, te pido por tal, envía tu palabra hacia esta persona y que sea sano por la llaga de Cristo. Amén. No te pongas a hacer cosas, a planes para tu sanidad o para tu liberación financiera. Yo creo que Dios va a actuar de esta manera y te pones, como que se mentalizan de esa manera. Y como no ve que no pasa como ellos dicen o creen, entonces creen que Dios no los escuchó. Sí los escuchó, solo que Dios va a actuar conforme Él decida.
Y si Él decide, voy a enviar mi palabra, no necesitas que nadie te toque. Solo voy a enviar mi palabra y serás sano. Amén. Así será. Y este es un día donde Dios está diciendo, estoy dispuesto a enviar mi palabra a todos aquellos que me están viendo, a todos aquellos que están creyendo, a todos aquellos que están clamando al Señor. Por eso también otro ejemplo está en Mateo capítulo 15. Vamos a leer Mateo 15, del 21 al 28. Dice así: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén y amén. Mira, esta mujer cananea que no era del pueblo de Israel, creyó más en Jesucristo que los mismos judíos. Y lo buscó y clamaba detrás de él diciendo que la socorriera. Sálvame, oh hijo de David. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Y los discípulos dijeron: mire, esta nos es molesta, mire, despídela. Está como cansona. Y esta mujer vino, se postró ante sus pies y le dijo: socórreme, por favor, ten misericordia de mí. El hijo: no está bien que tome el pan de los hijos y se lo da a los perrillos. Y él dijo: sí, pero los perrillos también comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entendiendo, Señor Jesucristo diciendo que el pan era para sus hijos, para los que tienen fe en Jesucristo. A los que han creído en Él, lo han recibido en su corazón y han pasado a ser hijos de Dios. Y que Él no se lo va a dar a los extraños. Perdón. Que Él no le va a dar el pan a los extraños, ¿cierto? Y que no le va a dar el pan a los perrillos, sino a sus hijos. Algunos dirán: uy, el Señor Jesucristo trató de perrillo a esta mujer. Solo estaba haciendo una comparación. Pero dijo: Señor, veo que es grande tu fe. Y por tu fe te sea concedido lo que estás pidiendo. El Señor Jesucristo soltó la palabra. Y esa palabra llegó y su hija fue sana. Fue libre de un demonio que la estaba atormentando. Sin que el Señor Jesucristo fuera hasta allá. Solo por cuando Jesucristo soltó la palabra, le dijo: te sea hecho como tú pides. Fue hecha la palabra, fue dicha la palabra por el Señor Jesucristo. Y esta mujer creyó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Clamar, y lo segundo, creer. Fe. Yo clamo y luego ¿qué hago? Creo. Esta mujer creyó. Por eso el Señor le respondió: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Dice fue sanada, no fue liberada. ¿Saben que la sanidad también representa la liberación de demonios? Se llama sanidad interior. Porque aquí el Señor dice: y fue sanada desde aquella hora.
ella le está diciendo que está atormentada por un demonio. Amén. Los demonios, Satanás y los demonios solo vienen a atormentar, a enfermar, a arruinar, a destruir nuestras vidas, a afligirnos grandemente por el pecado, por la desobediencia que hay. Porque los demonios solo tienen autoridad cuando las personas están en desobediencia. Algunos porque no tienen conocimiento de que eso es pecado. Otros porque saben, pero como que no les importa. Aún así lo siguen haciendo. Perdón. Aún así siguen haciendo sus pecados. Pero cuando les vienen los males a causa de esos pecados, ¿qué sucede? Que ahí sí buscan a Dios. Y cuando lo buscan de todo corazón, ahí sí ven el resultado de su clamor y de la fe que pusieron, que se apoyaron, que fue en Dios y no en los demás, no en los hombres, sino que se apoyaron, fue en Dios. Hoy Dios te dice también, no importa cuánto tiempo pase, lo que tenga, lo que te esté pasando. A veces uno cree que Dios no lo escuchó. Dios dice, sí, yo te escuché, solo estoy esperando para liberar la palabra. A ver cuánto tiempo tú puedes esperar en mí. Cuánta confianza, cuánta fe tienes en mí, dice el Señor. Había una mujer también que estaba con, ¿cómo se llama esto? En coto. Y cada vez le crecía más. Y vino un hombre de Dios, un profeta, a la congregación y oró por sanidad. Y esta mujer pasó y dio testimonio, vengo a dar testimonio de que este hombre de Dios oró por mí y yo fui sana del coto y el coto ahí. Al año volvió el hombre de Dios otra vez a la misma congregación. Y esta misma mujer volvió y pasó y dijo, hace un año este hombre oró por mí, por el coto, y yo soy sana y el coto más grande. Al siguiente año hizo esta mujer lo mismo. Dio testimonio de que el Señor ya la había sanado. Hasta que una persona que la estaba siguiendo le dijo, oiga, disculpe, hermanita, qué pena con usted, pero usted está dando falsos testimonios. ¿Cómo se le ocurre pasar allá a decir que está sana y el coto cada vez más grande? Y la mujer alzó sus ojos al cielo y le dijo, Señor, muéstrale que sí estoy sana. Y al instante se le quitó el coto y fue sana totalmente. Amén. Por la insistencia de esta mujer, por la fe de esta mujer, fue sana. Amén. Esta mujer creyó al Señor Jesucristo cuando se oró, cuando se soltó la palabra. Solo que cuando se soltó la palabra, Dios a veces uno quiere todo inmediato, ¿cierto? Pero puede suceder ya o puede suceder más adelante, dependiendo también de mi fe. Por eso la importancia de la fe. Por eso nosotros todos somos hombres o mujeres de fe, ¿cierto? Por eso nos llaman de la fe. Porque creemos en Jesucristo, creemos todo lo que hizo en la cruz, creemos que Él llevó todas mis enfermedades y dolencias y por su llaga yo soy sano. Yo creo firmemente que Él ya me sanó. Amén. Aunque pues se burlen, aunque digan lo que digan, sigue creyendo que verás el milagro en algún momento de tu vida, cuando Dios lo decida, por tu fe en Él. Así como esta mujer por su hija. Amén. Y así como este hombre de centurión por su hijo. Así como esta mujer con el coto también. No sé cuándo va a suceder que tu matrimonio se va a restaurar. Solo di, yo sé que mi matrimonio se va a restaurar. ¿Cuándo? No sé, pero
estoy seguro de que mi matrimonio ya se restauró. No importa si se burlan, no importa lo que digan, no importa que parezca totalmente contrario a lo que estás diciendo. Si Dios te dio esa palabra, solo créela y dila, confiésela hasta que se vea. Amén. Pero tiene que haber sido Dios el que me soltó esa palabra, el que me dio esa palabra. Amén. Y en el momento en que yo la crea, vendrá el milagro. Veré el resultado de mi clamor a Dios y de mi fe en Él, que valió la pena poner mi confianza en Dios. Amén. Porque las enfermedades traen mucha aflicción financiera, ¿cierto? Es importante entender eso. Las finanzas, perdón, la deudas o la ruina pueden traer enfermedades. Las personas se enferman por depresión, por estrés, niveles de estrés altos, ¿cierto? O por cualquier, mucha preocupación. Se enferman, se enojan, en fin, necesitan que se les solucione lo de su situación financiera. Cuando se soluciona su situación financiera, también su salud se soluciona, ¿cierto? Entonces, importantísimo las finanzas también. Por eso Dios dice, le envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y Dios quiere hacer eso hoy contigo. Por eso te pide fe. En el libro de Romanos 10:17, dice así la palabra. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que tú oyes palabra, tu fe va aumentando, hasta que llega un punto en que crees firmemente y ves el milagro. Amén. Importantísimo oír palabra de Dios. Todos los que están ahí viendo, escuchando la palabra de Dios, es una bendición muy grande. Créanme que lo mejor que podemos hacer es escuchar la palabra de Dios. Aquellos que entendemos eso, no nos perdemos las predicaciones, no nos perdemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que en la palabra de Dios hay poder, hay milagros de sanidad y liberación. Amén. Por eso en el libro de Proverbios, capítulo 4, vamos a leer del 20 al 23. Proverbios 4, del 20 al 23 dice así: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Digan, la palabra de Dios es medicina a todo mi cuerpo. Cuando tú la oyes con fe, cuando tú la oyes con pasión, cuando tú dices, yo necesito ser libre de esta aflicción, yo necesito ser libre de esta enfermedad, de esta escasez, de esta ruina. ¿Qué debes hacer? Digan, debo escuchar palabra de Dios. Por eso Dios dice, una de las razones por las que no nos debemos dejar de congregar, ¿cierto? No dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Congregar sea virtualmente o presencialmente, pero escucha palabra. Es más, ahora los celulares tienen la Biblia hablada, que podemos ponerla y escuchar la palabra de Dios. Muchos están menguados en su fe debido a que no han vuelto a escuchar casi palabra de Dios. La fe, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escucha palabra, te dice el Señor. Pero palabra
de sana doctrina. Tienes que pedirle al Espíritu Santo que te guíe a la sana doctrina para que escuches palabra de Dios y puedas recibir la sanidad y la liberación financiera. ¿Cuántos se están quejando de finanzas? ¿Cuántos están diciendo, ¿será que Dios me dejó? ¿Cuántos ya están diciendo por allá que están en ruina y que por eso están enfermos? ¿No? Hoy Dios te dice, te envío mi palabra de sanidad y de liberación de la ruina. Hoy es un día especial. Hoy es un día en el que Dios te da esa palabra. ¿Cuántos la están recibiendo? ¿Cuántos están creyendo y diciendo, yo creo esta palabra? Yo la creo. También pues yo les quiero pedir un poco de disculpas por mi voz, que estuve un poco de gripa, pero ya estoy sano por la llaga de Cristo. La garganta fue que me quedó un poco afectada, pero ya estoy saliendo de eso. Gracias a Dios. Amén. Pero aquí estoy llevando el mensaje, llevando la poderosa palabra de Dios, que es la que trae sanidad y liberación. Amén. Así que hoy Dios te dice, cree a mi palabra, cree lo que Dios hoy te está diciendo a través de su bendita palabra. De lo que el Salmo 107 dice, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. De lo que te está diciendo con estos ejemplos. De lo que te está diciendo hoy Dios, de que escuches palabra con fe, para que tu fe crezca. Y cada vez que escuches la palabra, empieces a recibir sanidad en tu cuerpo, como una medicina para todo tu cuerpo. Amén. Entonces, cuando tú te sientas afligido, enfermo, sea por las deudas o por demonios, porque una persona puede estar enferma es por presencia de demonios, porque a veces, por ejemplo, la depresión puede ser un demonio que esté atormentando a una persona. Y muchos otros males, como por ejemplo la destrucción de un hogar, demonios que están destruyendo el hogar. Necesitamos que haya sanidad en mi hogar, que haya riqueza en mi hogar, porque la ruina apareció. El diablo vino a traer ruina en el hogar, en el matrimonio. Por eso hay hogares ya en ruina, están a punto del divorcio, o algunos ya se divorciaron, pero algunos están en una ruina terrible en su matrimonio. Y la ruina en el matrimonio, cuando se divorcian, también se va a empezar a ver afectadas las finanzas. La ruina que Dios habla es en todas las áreas. El enemigo quiere arruinar nuestro hogar. El enemigo quiere arruinar nuestro matrimonio. El enemigo quiere arruinar nuestras emociones. Para la que la persona esté decaída, para que la persona esté con pensamientos de fracaso y de derrota, diciendo, eso ya como que me tocará conformarme con esto que me está pasando. No. Ya no sigas en esa derrota, ya no sigas en el fracaso, sino ten pensamientos de fe. Escucha la palabra de Dios y ten fe. Porque Dios te va a librar de esa ruina en el matrimonio, de esa ruina en tus emociones, en tu hogar, de esa ruina en tus relaciones con los demás. Hoy Dios quiere librarte de todo y enriquecerte en todas las áreas de tu vida. Por eso en el libro de Proverbios, capítulo 10, verso 22, dice la palabra de Dios: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cómo es la bendición de Jehová? Enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. La bendición de Dios, que es a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Enriquece. O sea que tu matrimonio va a estar enriquecido en todas las áreas. Tu hogar con tus hijos. Tus finanzas van a estar enriquecidas también.
Amén. O sea que va a venir milagros financieros para pagar las deudas, para quitar esa aflicción de las deudas. Porque has puesto tu mirada en Cristo, porque le has clamado a Dios en el nombre de Cristo, porque Dios ha mirado tu aflicción y le está quitando en este día y te está diciendo, solamente cree. Y si estás creyendo, Dios te dice que te sea hecho como estás pidiendo. Diga, Dios me está diciendo que sí a lo que estoy pidiendo. De sanidad y milagros, de milagros financieros. Liberación de esa ruina. Ahora viene enriquecimiento. La bendición de Jehová que enriquece y no añade tristeza con ella, viene a tu vida, viene a mi vida, viene a todos. Amén. ¿Cuánto lo creen? ¿Sí lo creemos o no? Si lo estás creyendo, lo recibirás. Amén. En el libro aquí de Proverbios 10:22 nos habla de que se va también esa tristeza. ¿Cierto? Esa tristeza que produce la aflicción, que produce la enfermedad, que produce la ruina. Una persona así está muy, muy triste. Pero viene la bendición de Dios que me quita esa tristeza y me hace estar feliz, me hace estar gozoso, me hace estar creyendo en la bondad de Dios y en la misericordia de Dios. Amén. Y que me hace creer firmemente que tengo un Dios grande y poderoso que me libra de todo a lo cual le he estado clamando. Por mis maldades. Porque hoy reconozco que te he fallado. Hoy reconozco y te pido perdón, Señor. Cuando lo hacemos así, pidiendo perdón, reconociendo y pidiendo a Dios auxilio, Dios responderá y te sanará y te librará de tu ruina. Amén. Por eso en el Salmo 115, vamos a leer el Salmo 115. Vamos a leer los versículos de 12 al 14. Mire, esta es la palabra que Dios suelta para ti hoy. Y todo lo que hemos estado leyendo es palabra de Dios para mí y para ti. Dice así: Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Hoy Dios te dice esta palabra. Hoy aumento bendición en tu vida. Yo te bendigo a ti y a tus hijos, dice el Señor. ¿Sí lo crees? Entonces vas a empezar a ver un aumento en la bendición. Vas a empezar a ver enriquecimiento en todas las áreas de tu vida. Vas a empezar a ver sanidad en tu cuerpo, en donde quiera que hayas estado mal o enfermo. Y vas a ver milagros hoy en el nombre de Cristo Jesús. Porque hoy Dios suelta la palabra para que haya sanidad y para que haya milagros en tu vida. Especialmente con esas deudas, ¿no? Hay personas que deben mucho dinero y hasta el día de hoy no han podido pagar. Y como algunos como que ya se acostumbraron a estar así endeudados. Y Dios que te dice, no te me acostumbres a las deudas. Acostúmbrate más bien a estar libre de las deudas. Acostúmbrate a ser cabeza y no cola. Porque los que estamos en la bendición de Dios, dice el Señor, que me pondrá por cabeza y no por cola. Que estaré por encima y no por debajo. Que prestaré a muchas naciones, pero yo no tendré necesidad de pedir prestado a nadie. Cuando Dios dice aumentaré bendición, quiere decir es que tú ya no tendrás necesidad de pedir prestado. Y que Dios empezará a suplirte de una manera milagrosa. Suplirte no con más deudas, no. Porque me prestan aquí para pagar esta deuda, eso no es milagro. Amén.
cuando Dios suelta la palabra, cuando Dios te da la palabra, cuando Dios envía la palabra, verás el milagro y podrás ver que Dios te da sin fianzas, sin intereses, sin préstamos. Sencillamente te suple para que puedas pagar. Ahora, cuando te llegue la bendición, no te la gastes, paga lo que debes. Porque he conocido muchos casos de personas que cuando les llegó la bendición, el milagro, en lugar de pagar, lo que hicieron fue ir a pasear. Qué bueno, me voy a ir a San Andrés, me voy a ir a no sé dónde, a Cancún. Y salen corriendo y se gastan todo. Y después, Señor, ¿y qué pasó con las deudas? Y Dios te dice, yo te mandé para las deudas. Eso era para las deudas, yo pensé que era para el viaje. Una persona que tiene deudas, no se ponga a pensar que en viajes, apenas te llegue dinero, lo primero que tienes que pensar es pagar. Amén. Déjale el viaje a Dios, porque cuando tú pagas, Dios se encarga también del viaje. Amén. Porque ve tu fidelidad y ve tu fe. Ve tu obediencia. Llegó la bendición, pagué. Y Dios me dice, por haber obedecido y por haber hecho lo correcto, te doy también para que viajes. Amén. Y sin deudas, ¿no? Que duró 3 años pagando el viaje. ¡Qué gracia! ¿Eso no es así? Así son los milagros de Dios. Pero hoy Dios te advierte, cuando lleguen, paga, te dice el Señor. Cuando seas sano, glorifica a Dios, alaba al Señor y sea agradecido con Él. Dios, el Señor Jesucristo, limpió unos leprosos, pero solo uno se devolvió. Eran varios leprosos, pero solo uno se devolvió. Y dio gracias en el templo y trajo una ofrenda de agradecimiento al templo. Solo uno. Los demás, gracias y chao, nos veremos en el próximo problema. Y por eso el Señor Jesucristo les advierte a los que sana: vete y no peques más para que no te venga algo peor. Amén. Así que hoy Dios nos dice, yo estoy atendiendo a tus súplicas, pero obedece. Pero sea agradecido. Alaba la misericordia de Dios para con todos los hijos de los hombres. Alábalo. Dale gracias, porque Él es el que te libera. Y cuando estés bien, es cuando más debes entregarte a Dios. Amén. Algunos que ya lo libertó y de una vez se van a parrandear, que se van a la feria, a todas las ferias que hay, a los carnavales, se van en Barranquilla o en Pasto, en Cali también hay, o en varias ciudades. Y Dios los bendice y para allá corren, es para donde no deben. Y después están, Dios mío, pero ¿por qué no me supe? ¿Por qué no mal? Pero yo ya te liberé, hombre, otra vez. Te di y te gastaste el dinero en lo que no debes. Amén. Digan, voy a ser sabio. Digan todos allá conmigo, voy a ser sabio. Porque estoy seguro, digan conmigo, estoy seguro de que Dios responderá a mi clamor. Porque estoy seguro que Dios me librará. Pero también te pido, Dios, que me guíes para responderte también a ti. Para que te sea fiel y sea agradecido contigo. Ayúdame, Señor, a no olvidarme de ti, sino a estar siempre contigo y serte fiel. Amén. Entonces, vamos a hacer la oración. Vamos a orar para que Dios haga esos milagros. Vas a disponer tu corazón en este momento. Yo no sé cuántos lo están creyendo.
¿Sí estás creyendo? Si estás creyendo, hazlo con fe. Y si no estás creyendo, dile, Señor, ayuda a mi incredulidad. Saca toda incredulidad de mí. Ayúdame a creer más, por favor. Yo quiero creer hoy por un milagro. Yo quiero creer que esta oración y con esta palabra estoy obteniendo milagros en mi vida. Amén. Así que vamos a orar. Cerremos nuestros ojos y oremos. Padre Celestial, te damos gracias por toda la palabra que nos has traído en esta hermosa mañana. Gracias, mi Señor, porque hoy hemos creído a esa palabra. Estamos creyendo a tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que ahora tú vas a enviar tu palabra a nosotros para sanarnos y librarnos de toda ruina, sea en cualquier área de nuestras vidas. Lo creo, Señor. Lo estoy creyendo. Ayúdame a creer más, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Perdóname por todo lo que te he fallado. Perdóname por haber puesto mi fe en los hombres y no en ti, por haberme apoyado más en los hombres que en ti, Señor. Hoy alzo mis ojos a ti, te clamo a ti, te suplico a ti, te pido perdón a ti, Señor Jesucristo, y te pido que me liberes y me sanes en este momento, Señor, de toda ruina y de toda enfermedad, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdame, Señor. Así que todos los que crean, levanten las manos y repitan conmigo: Señor Jesucristo, en esta mañana recibo tu palabra de sanidad y liberación. En esta mañana creo que tú lo puedes hacer. En esta mañana creo firmemente que tú tienes el poder para hacerlo. Que solo con una palabra tuya yo seré libre y sano en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por liberarme en esta mañana de toda ruina y de toda enfermedad. Hoy lo creo. Así que levanten las manos y reciban la palabra de Dios. Dios envía su palabra de sanidad: por mi llaga eres sano. Dios envía su palabra de prosperidad, porque Él les dice: yo me hice pobre siendo rico para que con mi pobreza tú fueses enriquecido. Recibe, pero enriquecido en todas las áreas de tu vida. Ahora quito la aflicción que tenías y ahora pongo mi bendición en ti, dice el Señor, porque he decidido aumentar bendición sobre ti y sobre tus hijos, dice el Señor. Recíbanla todos ahora en el nombre de Cristo Jesús. Créanla, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén.